Bienvenido fiel escucha a un nuevo episodio de La Tribu Estoica. Continuamos con la segunda parte del tercer volumen de Los enemigos del comercio, donde ahondaremos sobre la lucha por la sucesión que se dio tras la muerte de Lenin y conoceremos un poco más en profundo la figura de Stalin y la construcción de su modelo de gobierno, que será fundamental para los siguientes pasos del comunismo. Quédate hasta el final y verás cómo no te defraudará. ¡Comenzamos! En el anterior capítulo dejamos a Lenin agonizando y a los posibles sucesores con la respiración contenida con lo que podía ser una purga de última hora. Lo que acabará ocurriendo es que Stalin y Trotsky se enfrentarán por alcanzar el cetro bolchevique. Con Lenin aún vivo, en la carrera se destacaba Trotsky, pues Stalin estaba cerca de caer en la desgracia. Había pasado de ser el maravilloso georgiano a alguien carente de la más mínima decencia humana. Entretanto, el líder alterna fases de alivio relativo, donde logra expresar dolor, con periodos de inmovilidad prácticamente absoluta, y el 21 de enero de 1924 exhala su último suspiro tras un año jalonado por pequeñas muertes, salvando por segunda y definitiva vez a Stalin. Churchill comenta entonces que morir sin heredero fue para el pueblo ruso la única desgracia superior al hecho de nacer, pero desprestigiar a sus 6 camaradas principales introdujo más bien 4 años comparativamente pacíficos y prósperos, donde las luchas sucesorias frenaron el ritmo de la socialización. El próximo brote de violencia a gran escala se hace esperar hasta 1928, cuando la victoria definitiva de Stalin lanzó la colectivización del campo con deportaciones masivas y el despliegue del sistema Gulag, una mano de obra dependiente en buena medida de la Checa y sus sucesores, que será el OGPU, el NKVD o el KGB, a quienes cada centro o colonia pagaría un tanto fijo por interno masculino o femenino aportado. En el interín, el convenio industrial con Alemania, la NEP y algunas licencias de explotación pactadas desde 1922 con inversores europeos y norteamericanos crean un cuadro análogo al europeo tras remitir la muerte negra en el siglo XX, cuando la despoblación mitigó el espectro del hambre y la falta de combustibles. Tolerar el comercio minorista y devolver a sus antiguos propietarios las empresas con menos de 20 empleados fue suficiente para que las vías de comunicación se restableciesen e incluso surgiera un artificioso superávit de grano en 1923. A efectos políticos, el Sovnarkom, que es el máximo gobierno ejecutivo de la Unión Soviética, descubrió entonces la figura del decreto que no necesita promulgarse para entrar en vigor, y durante la vida vegetativa de Lenin despachó los asuntos de su agenda inspirado por la pureza de principios, cada vez más escrupuloso en términos de rectitud ideológica. Dicha continuidad tiene como gran sorpresa que Trotsky siga cediendo la iniciativa y permita a sus rivales mantenerle apartado del funeral, mientras que Stalin, el único excluido en teoría de la sucesión, hace justicia al acero de su apodo y con una estrategia basada en canonizar al difunto e ir mostrando después, al ritmo que convenga, cómo este o aquel traicionó sus principios. No hay que obviar que mientras Trotsky trata de mantener su esfera de influencia, Stalin lleve ya 2 años sacrificando muchas horas de sueño a reclutar multitud de gente joven y por primera vez de origen proletario, algo que le otorgará una ventaja insuperable. En 1924, Stalin encontró tiempo también para redactar sus fundamentos del leninismo, 6 lecciones de un curso universitario dedicadas a argumentar la trinidad formada con Engels y Marx, que acabarán siendo el texto canónico para detectar desviaciones teóricas. La proeza del régimen ha sido institucionalizar al revolucionario profesional, un oficio tan escasamente demandado en las sociedades comerciales como el de inquisidor o chamán, que en el suelo ruso se impone borrando la frontera entre convencer e intimidar. Pero al final la vida sigue, y con sus actores económicos limitados al equipo dirigente, erradicar el lucro no ha producido aún los frutos esperados, siendo la otra cara de esa moneda una esfera política donde burocratización y sovietización resultan inseparables, pues su apuesta por la superdemocracia pasa por multiplicar organismos y dietas. En contraste con Lenin y Trotsky, que nunca renuncian a construir el paraíso terrenal, Stalin abraza el pragmatismo y se concentra en preparar la estabilización de una dictadura espartana, que al fin y al cabo es lo único asequible para el sistema instalado.
En mayo, tras la proeza de verse reelegido por aclamación unánime, en vez de cesado, encomienda a terceros el acoso ideológico de Trotsky y se suma públicamente al talante conciliador exhibido por él en el Congreso, manteniendo la actitud de equilibrio y mesura capaz de estimular su dimisión voluntaria como comisario de la guerra. Esto hará Trotsky en enero de 1925, esperando que cesase con ello toda suerte de rumor sobre sus ambiciones golpistas, aunque renunciar al mando del Ejército Rojo, cuyos 3 millones de hombres son la única fuerza vagamente comparable con la checa, no es suficiente para el jefe de esa entidad. Las alianzas basadas en un enemigo común tienen vida más breve que las nacidas de afinidades positivas, y el tándem Zinoviev-Kamenev no tarda en pedir a Stalin diversos posibles, desde ser consultados para todo a compartir entre varios la secretaría. Su negativa hizo que desde finales de 1925 se acercaran a un Trotsky sin confianza en su buena fe, pero necesitado de apoyo para la llamada oposición de izquierda, cuyo programa de lucha contra el burocratismo se plantea ahora como más democracia dentro del partido. Urge también, a su juicio, derogar la NEP. Recordemos, ese balón de oxígeno que dieron a la economía permitiendo un mínimo de mercado relativamente independiente. Y cumplir 2 puntos textuales leninistas: escalada de la lucha de clases contra los kulaks y fondo para acelerar la revolución planetaria. Por lo demás, Lenin abrió la caja de los truenos denigrando a todos sus posibles sucesores en el testamento, y pensar a última hora que nuestra maniobra ha triunfado sin disparar un tiro, como escribió Trotsky, no puede ser más inexacto. Lejos de ello es el principio del fin para la bula concedida al bolchevique, cuya vieja guardia será anulada primero y exterminada algo después. El instrumento para iniciarla es una cláusula secreta aprobada en 1922 por el 10º Congreso, con el sí de Kamenev, Zinoviev y Trotsky, en cuya virtud toda infracción de la disciplina permite destituir a cualquier miembro del Comité Central. Es decir, el régimen soviético nace autorizado a aplastar por cualquier medio la reacción, y entre esos medios acaba apareciendo la norma no promulgada y retroactiva, tan aberrante en términos jurídicos como útil para velar decisiones impopulares. Stalin, contra la pretensión de más democracia interna, tiene muchos textos del recién canonizado que rechazan categóricamente ese modo burgués de enfocar la acción política. Contra la derogación de la NEP dispone del apoyo campesino unánime, unido a los recientes horrores de la hambruna, y contra la propuesta de excitar la revolución mundial cuenta con el resultado desastroso de los puts intentados en Alemania. Es innegable, por otra parte, su aportación al partido. Trabajador de dimensiones colosales, 4 años antes había asegurado su égida incorporando al partido 336.000 nuevos miembros, merced de la llamada Leva Lenin, en 1924. Más allá de saber que se lo debe a Stalin, el afiliado de nueva planta apenas imagina hasta qué punto el carné es una pesada losa moral, que no solo exige ser ejemplar y abnegado en todos los sentidos, sino fanáticamente fiel. Los esfuerzos de la oposición para imprimir folletos o convocar reuniones son pueriles comparados con el caudal reciente de carnés estalinistas, algo a lo que el secretario general añade la jugada política de reavivar un fervor nacionalista adormecido. Confiando en la capacidad de los decretos para asegurar motivación e inventiva, el Sovnarkom tampoco puede ignorar el estado real de cosas, y para evitar comparaciones humillantes entre el rendimiento del sector privado y el del público, desde abril de 1926 emprende una política de zancadillas, que comienza recortando los molinos de harina no públicos, y en junio de ese año decreta una subida del 50% de las tasas cobradas por transporte de bienes privados, que para 1928 se han elevado a 400%. En septiembre, uno de los jóvenes planificadores, Novozilov, advierte en la Gaceta Financiera que la política de recortar precios, nacida con la crisis de las tijeras, redunda en hambre de bienes, tanto rural como urbana, y estimula la tendencia a no vender del granjero. Pero aumenta la austeridad en ese orden de cosas y el Sovnarkom decide comprar la cosecha de 1926 y 1927 pagando una cuarta parte menos, aparentemente sin imaginar que eso desviará el producto hacia canales privados. Al enfrentarse con dicho resultado, resuelve aprobar un nuevo artículo del Código Penal, el 107, en cuya virtud será recluido y confiscado quien maliciosamente suba el precio de los bienes mediante compra, atesoramiento o evitando situarlos en el mercado. Para que nos hagamos una idea de este hecho, véase la diferencia entre el precio pagado al granjero y el precio impuesto a su producto.
el granjero debe vender el celemín de centeno a 18 rublos y comprarlo a 84, y el de trigo a 14 para comprarlo a 104, dada la tasa fiscal de 66 rublos fijadas para el primero y de 89 para el segundo. Nótese lo vil de esta medida. El gobierno decide comprar la cosecha a los granjeros por menos de lo que vale. Los granjeros, lógicamente, intentan ocultar sus existencias y sacarlas en el mercado negro o destinarlo a su autoconsumo, a lo que el gobierno responde con un artículo del Código Penal que hace que este acto sea arriesgar su vida. Y bueno, así con todo. A mediados de diciembre de 1927, Stalin declaraba que la salida es convertir granjas pequeñas y desperdigadas en vastas granjas colectivas apoyadas en nuevas y superiores técnicas, no mediante coacción, sino persuadiendo y a través del ejemplo. Pero en enero el sector público deja escapar casi un tercio de los que adquiría previamente en Siberia, la cuenca del Volga y los Urales, a despecho de ser una buena cosecha, y otro tanto o más del rentable algodón cultivado en Uzbekistán, lo cual supone perder las divisas derivadas de su exportación. Dando entonces una nueva muestra de iniciativa y dominio del aparato, Stalin decide que no compartirá la cosecha, ni tolerará que la competencia del sector privado crezca en vez de decrecer, y leva de la noche a la mañana un ejército de soldados, policías y funcionarios que recorre el país cerrando lonjas, expulsando a mercaderes y cargando trenes con el producto requisado, mientras aprovecha para destituir o encarcelar a centenares de inspectores agrícolas implicados en el desastre de enero. Nadie había sido tan meticuloso coordinando recursos coactivos, y quizá ni siquiera Molotov, Kaganovich o Mikoyan, sus íntimos, saben hasta qué punto el futuro inmediato es un nuevo colapso demográfico, seguido por un lustro de purgas. Pocos fueron tan fieles al criterio de que la riqueza mancha, y así como Lenin castigó a los desahogados reduciendo o suprimiendo sus raciones alimenticias, él castiga el rendimiento del granjero con una escaleta que comprende ejecución para los más brillantes, trabajos forzados para los algo menos brillantes, deportación para los de rendimiento vulgar y una medida de gracia para los menos distinguidos. Se les permite seguir en la región, pero recibirán las peores tierras. En respuesta, unos pocos deciden morir con las armas en la mano, tiroteando a los saqueadores, y la mayoría incinera sus reservas de semilla mientras sacrifica la cabaña, optando por sucumbir de indigestión antes de ser deportados o conducidos a un gulag. En el pastoril Kazajstán, unos 20 millones de ovejas se reducen en 2 años a la 10ª parte, y en el resto del país la furia salía con kolkhozes y sovkhozes improvisados. Esto resucita hordas de campesinos hambrientos, calcadas de las bagaudas surgidas desde finales del Bajo Imperio Romano, y crea un nuevo artículo, el 58 en el Código Penal, en cuya virtud el pillaje de propiedad socialista será castigado con fusilamiento in situ, salvo caso de existir atenuantes, que convierten la pena en al menos 10 años de gulag y confiscación total. Las ventas a particulares ya no son posibles y la cosecha de grano, superior a los 90 millones de toneladas en 1926, se reduce a 73 en el 28 y a 69 en el 32. En un país acostumbrado a la desnutrición, que se atiborra con hidratos de carbono, las granjas colectivas cortan el desvío de producto y aseguran un suministro proporcionalmente superior a las ciudades, sin perjuicio de que el consumo per cápita caiga por debajo del mínimo, tanto en medios rústicos como en urbanos, presagiando la catástrofe sin precedentes de 1933. Tampoco tienen precedentes las purgas del próximo quinquenio, pero Stalin ha fundido el elemento eugenésico de la conciencia roja con la disciplina bolchevique en un grado jamás visto, asegurándose la adhesión incondicional de millones para lo que literalmente diga. Lenin no imaginó siquiera mantener al alza la exportación de grano cuando dejó de ser suficiente para cubrir la demanda interna, por ejemplo, pero su heredero es más fiel aún al principio de que el fin justifica los medios. En palabras de Grossman, que seguía siendo un ferviente comunista, Stalin ha logrado distorsionar la realidad entera, sustituyendo cierto mundo de costumbres y valores por una religión basada en la voluntad del partido. Por lo demás, el régimen niega la existencia de hambre en sus territorios gracias a testigos como el premier francés Édouard Herriot, a despecho de que se aprueba una ordenanza castigando el canibalismo con pena capital, y las autoridades negarán la hambruna hasta llegar la perestroika. Solo falta incrementar la productividad de las masas, controladas al fin por la maquinaria conjunta del partido y la policía secreta, aproximadamente 1/9 de la población total. Y en el último rasgo de genio táctico, Stalin lanza la campaña «El igualitarismo es pequeño burgués». No es contradictorio con esta campaña exterminar al kulak,
aunque sea alguien identificado por su eficiencia, porque el beneficiario de la nueva desigualdad es un subotnik de corazón, que tras trabajar desinteresadamente puede ser premiado de manera acorde con su empeño, gracias al cumplimiento del plan. El complemento del trabajo entusiasta es un derecho del trabajador refundido por el decreto del 28 de diciembre de 1938, que suprime la vacación del sábado y aplica a cualquier retraso superior a 20 minutos una advertencia de absentismo. La reiteración se castiga con una cuarta parte del sueldo, pero también puede considerarse revolotear, sinónimo de sabotaje en grado leve, y 4 meses de arresto. Al año de elevarse a principio indiscutible que la depauperización del campo dejó de existir, el 17º Congreso, llamado de los Vencedores, pronuncia un velado responso por sus difuntos, reconociendo la contribución decisiva del campesino a la financiación del desarrollo fabril. No fue voluntaria, desde luego, pero el volumen de la sangría hizo que los supervivientes tocasen a más, e introdujo en el medio urbano un trienio largo de acumulación material y demográfica, que solo se desacelera al agigantarse las depuraciones. Ser mantenido sin excepción a expensas públicas supone para el trabajador soviético ser custodiado también sin excepción por la vanguardia o guardia que encarna el partido y la policía secreta, cuyo lema desde 1934 es «todo para todos, nada para el individuo». Lenin acusó a Stalin de alimentar el chauvinismo de la Gran Rusia, pero solo su combinación de firmeza y pragmatismo saca adelante lo aplazado por la NEP, una prohibición incondicional del trabajo por cuenta propia, que convierte en 100% el 2% de proletarios registrados en 1917. Comparado con Lenin, que a veces deslumbraba y a veces decepcionaba a sus visitas, el nuevo señor del Kremlin conmueve sin excepción, básicamente por su cálida bondad, a un largo elenco de políticos, escritores y artistas. Fuera del país, nadie tiene pruebas de que la colectivización forzosa acaba de matar y encarcelar a algunos millones de personas. En Occidente, un porcentaje muy alto de escritores, periodistas, editores y profesores exalta los logros del modelo soviético, y Stalin es el hombre idóneo para realimentar con ello la propaganda interna. De hecho, su imagen paternal se mantiene intacta incluso durante el Gran Terror de 1937 y 1938, un fenómeno mencionado entre susurros de puertas adentro e ignorado en buena medida de puertas afuera, porque la maquinaria de adoctrinamiento y represión está tan bien engrasada que los no perseguidos callan, y un alto número de los perseguidos atribuye a errores de papeleo hasta los falsos testimonios usados para fusilarles o condenarles a trabajos forzados. Tras castigar al enemigo de clase, llega el momento de hacer lo propio con cualquier habitante ingrato de la huerta jardín que es el territorio soviético. Por lo demás, el mundo entero venera o teme ya a Stalin, como él desea, y a algo aún ignorado se debe que en vez de pastorear tranquilamente su rebaño, descubra un número tan extraordinario de ingratos. Ese algo no depende sin duda del medio agrario, donde la desculaquización y la hambruna han desembocado en latifundios espontáneos, con un tamaño próximo a las 500 hectáreas, que ceden al Estado 2/3 de todo cuanto producen, y en vez de autogobernarse a través de los MIRs, obedecen a reglamentos uniformes, a los que responden con renovadas formas de desidia. De hecho, la colectivización renuncia al desarrollo agrario propiamente dicho, conformándose con controlar fugas de producto, y hasta qué punto el labriego sigue pareciendo anacrónico lo indica que Stalin tolere alzas en los precios de todo tipo de artículos, incluyendo los textiles, mientras mantiene para el grano y otros comestibles los de 1928. Sostenida por el sacrificio del campo, la industria urbana sigue mejorando sin perjuicio de no alcanzar nunca sus objetivos nominales. Y paralelamente, un lustro de economía dirigida ha tenido tiempo para crear contabilidades de complejidad nunca vista, como consecuencia de que hay, cuanto menos, 2 precios para cada artículo, uno al por mayor fijado por el gobierno y otro u otros de naturaleza fáctica, consecuencia de la interacción entre fabricantes financiados solo con rublos impresos al efecto, cuyo coste planeado dobla a menudo el precio efectivo. La subida salarial se sufraga con incrementos en el subsidio, que para ser sostenible debería ser amortizado con productividad e indexarse a los ingresos fiscales, aunque eso trasciende cualquier cálculo matemático y se resuelve prácticamente con hegemonía del impuesto indirecto. Depender de la voluntad gubernativa hace que los precios dejen de ser lo equivalente a faros y brújulas para una inteligencia aplicada al abastecimiento,
y suponer que planificar simplifica los procesos se revela tan irreal como creer que la centralización previene pérdidas, por más que Trotsky lleve años ofreciendo pruebas de lo contrario en casos concretos. Por otra parte, la novedad de tener industria pesada mejora sin pausas las comunicaciones, y el stajanovista sustituye con ventaja al subotnik, estipulando diferencias salariales en función del rendimiento, pues el igualitarismo es pequeño burgués y no debe confundirse con el comunismo científico. Stalin introduce una pauta meritocrática contemplada con grandes reservas hasta entonces, y aumentar el número de profesionales eleva el rendimiento en sectores no dominados por una u otra campaña propagandística. Junto a la modernización y los conatos de apertura, que Pravda interpreta como ritmo majestuoso del crecimiento proletario, el resto del país exhibe las pérdidas evocadas por la colectivización forzosa aportando andrajos, porque la oferta de lana y cueros no se ha recobrado de la hecatombe sufrida por las ovejas de Kazajstán, ni del análogo experimentado por animales de tiro en todo el país, y tanto los gabanes como el calzado vuelven a tener precios astronómicos para la capacidad adquisitiva, interrumpiendo el alivio que para el campo representó el periodo de Nep. Para capear sus dificultades, el país posee la mano de obra más dócil del planeta, que en principio sería también la más barata, pues lo duro y urgente puede confiarse al 1,5 millones de reforjados por el sistema Gulag, es decir, mano de obra esclava. Se diría que, tras las hambrunas de 1931 y 1932, la caza de kulaks llega a alguna especie de tregua, pues la vieja guardia bolchevique ha sido sustituida por unos 4 millones de agraciados responsabilizados con el carné de partido, que en 1928 apoyan a Stalin como un bloque sin la más mínima fisura. Pero llevamos todo el episodio hablando de Stalin y en realidad no hemos profundizado un poquito sobre él. Hagámoslo ahora. Lejos de ser psicológicamente rudo, como dijo Lenin, Stalin empezó cultivando la poesía lírica, el género intimista por definición, asustado por una tendencia a endurecerse para no ser herido por su hipersensibilidad a la crítica, y fue el primer líder bolchevique en no tolerar siquiera una sombra de desafecto en los demás. Como si de un excelente jugador de ajedrez se tratara, sabía calcular varios movimientos por delante del adversario, y su estrategia entre 1923 y 1928 le permitió vencer sin dejar un solo cadáver por el camino. Pero vayamos a sus inicios. En 1907, al morir su primera mujer, dijo en el funeral que «esta criatura suavizó mi corazón de piedra, y con ella mueren mis últimos sentimientos cálidos hacia la humanidad». En 1919 juró a su madre que era inocente, persignándose mientras lo hacía, cuando ella le preguntó «¿No tendrás nada de la sangre del zar en tus manos?». En 1932, su segunda esposa se suicidó en circunstancias discutidas, que para no empañar el presagio del marido se atribuyeron a apendicitis, y aunque pudo ser desconsiderado en ocasiones con ella en vida, su pérdida le dejó inválido. Tan intenso fue su duelo que algunos colaboradores temieron verle seguir sus pasos. Con esto vemos cómo responde a la muerte de sus seres queridos, pero veamos también más de él. A los 15 años fue iluminado por la idea de que el progreso humano se urde en la lucha de clases, y mantenerse fiel a la venganza del oprimido borró cualquier sentimiento afín a la culpa subjetiva, asumiendo que cualquier moral está contaminada por intereses, hasta imponerse la sociedad sin clases, y los heraldos del hombre nuevo deben practicar mientras tanto el amoralismo. En todo caso, fue el único líder de extracción popular, templado por atracos y peleas en patio de cárceles, que acabó de poner primeros a los últimos, sustituyendo a los intelectuales del partido por proletarios jóvenes, y fue venerado como padre y espíritu guardián de una sociedad liberada de envidias, por el hecho mismo de no tener nadie más de lo necesario. Resumiendo lo que llevamos hablado en el capítulo, después de la muerte de Lenin y tras la lucha por la sucesión, cuando Stalin emerge victorioso de su lucha incruenta con la oposición, la proeza del país ha sido restablecer niveles previos a la Primera Guerra Mundial en hectáreas explotadas, vías de comunicación y rendimiento fabril, merced ante todo a granjeros emprendedores, empresarios urbanos bautizados como Nepgente y la cooperación con Alemania, cuyos ingenieros y repuestos permiten no solo volver a poner en marcha las fábricas más complejas, sino en algunos casos instalar última tecnología, como ocurre en aviación y armamento. El estado de cosas representa un alivio sustancial para la población y es apoyado por el sector del partido que encabezan Rykov y Bujarin, a quienes se une Stalin en 1924.
El otro sector, guiado por Trotsky, aboga por un programa de industrialización a toda costa, combinado con planificar centralmente la actividad económica. Tras empezar reconociendo que la pureza de principios debe sacrificarse temporalmente al bienestar, Stalin irá acumulando recursos para restablecer el proyecto comunista original y desautorizar así tanto a la derecha como a la izquierda del partido, mediante un programa de planificación e industrialización que supera los más audaces proyectos de Trotsky. La experiencia le habría informado, para empezar, de que es posible y hasta frecuencia una asignación errónea de recursos, como ahorrar donde resulta funesto, no solo para el desarrollo general, sino para preservar la superioridad del sector público sobre el privado, y el bucle de nuevas intenciones premiadas con malos resultados topa con su primera paradoja en la crisis de las tijeras. Cuando más surge estimular la productividad del campo, el diferencial entre precios de bienes rurales y urbanos se ha multiplicado por 3 en perjuicio del campesino. Siguen a ello nuevos decretos, basados en imaginar que podrá desterrarse la inestabilidad del valor monetario, y el resultado es una hornada de manufacturas invendibles, aunque su precio sea inferior al coste, cuyos stocks sobrantes se apilan como tributo a cálculos de rendimiento y demanda sesgados por innumerables factores, entre ellos hinchar las plantillas con personal del partido, estimulando de paso el desempleo. Tras el colapso demográfico inicial, el salvavidas de la NEP se concreta en salarios muy exiguos, con una capacidad adquisitiva 2,5 veces inferior a la de 1913, pero por lo menos existentes, que no subsistirían sin la reactivación económica nacida de sustituir las requisas aleatorias por un impuesto fijo, pagado inicialmente en especie y desde 1924 en dinero. La URSS sigue siendo una economía abrumadoramente agraria, donde consideraciones de rentabilidad cerraron casi cualquier industria pesada no sostenida con apoyo alemán, cosa desesperante para el Sovnarkom, que todos los años teme sufrir alguna invasión exterior, y para un programa convencido de que solo la chapa de acero permitirá despegar como gran potencia. Esto nos lleva a hablar de la rémora de la Diamat, una doctrina que opone al criterio relativista un conjunto de verdades absolutas, entre las cuales está que la motivación del trabajador autónomo puede sustituirse ventajosamente por gerentes políticos y que el pueblo no quiere una gama creciente de bienes, sino un oasis extradinerario, donde estén satisfechas todas las necesidades. Otra de sus hipótesis es que el salario nunca excederá los auxilia del esclavo, que era el techo, vestido y alimento, y la inversión en capital instalado o fijo siempre irá reduciéndose en beneficio de la inversión en capital salarial, única capaz de asegurar el hurto de trabajo o plusvalor. Sin embargo, el Diamat es explícito en su exigencia de sustituir los mercados por una organización general consciente, como reclama Trotsky desde 1925, y conviene recordar que dicho giro no parece inviable, y mucho menos indeseable para el resto del mundo, donde hasta espíritus visceralmente liberales como Bertrand Russell ven en la República Comunista un modo moderno y racional de enfocar la vida futura. Veamos, en cambio, algunos de los efectos de esta doctrina. Como el Santo Oficio en su día, exige que el reo se condene a sí mismo, y lo logra mediante ceremonias culminadas por los procesos de Moscú, acaecidos entre 1936 y 1938, donde la confesión se exhibe como reina de las pruebas, y ni un solo acusado insistirá en su inocencia. Todos reconocen haber recibido fondos y venenos de consulados extranjeros para lanzar plagas y agresiones diseñadas por Trotsky y Hitler, con la meta primaria de matar al camarada Stalin, y el tono de fiscal juez común a todas las causas habla por sí mismo. Como ejemplo, podemos comenzar con el de los Congresos de los Vencedores, de 1934, que fue la asamblea más letal de todos los tiempos para sus miembros. 848 de los 1966 asistentes acabaron fusilados, y otros 1108 en gulags por contrarrevolucionarios, entre ellos 98 de los 139 elegidos para el Comité Central. Solo 40 delegados de los 1966 iniciales salieron indemnes. Pero como decimos, todavía es apenas el comienzo. El castigo debe derramarse sobre la familia no solo natural, sino política del social traidor,
y el nuevo artículo 58 del Código Penal exige castigar, cuanto menos, con 10 años de trabajo forzados a cualquier persona relacionada con un culpable por no informar oportunamente. A mediados de 1938, todo tipo de desarrollo económico se ha frenado o retrocede, no tanto atendiendo a números absolutos, sino porque la depuración se centra en las élites, militares y civiles. Se busca celeridad en tan numerosos juicios, por llamarlos de alguna manera, y esta se asegura fijando cuotas de quinta columnistas por sectores y territorios, cuya liquidación asumen tribunales de 3 miembros, las troicas revolucionarias, que despacharán a 99 de cada 100 sospechosos. Por otra parte, trasladar a la estepa a los casi 2 millones de deportados y condenados requiere un ejército de informantes, ferroviarios, soldados y hasta perros guardianes, pues además de capturar al personal y despacharlo en convoyes formados normalmente por 64 vagones de ganado rehechos con 3 pisos de literas para viajes de unos meses, también hay que asegurarse contra motines multitudinarios reforzando todas las estaciones intermedias. No menos laborioso resultaba cumplir con la cuota de asesinados uno por uno, pues Stalin no quiere ejecuciones públicas masivas, y los 30.000 muertos mensuales suponen detener a cada sujeto, desplazarse con él al lugar de ejecución, matarle y disponer del cuerpo, un conjunto de operaciones que impone jornadas agotadoras a los ejecutores. Es entonces cuando se descubren las primeras cámaras de gas, usando los tubos de escape de camiones con el motor en marcha para asfixiar a grupos encerrados en recintos estancos. Los nazis tomarán buena nota del hallazgo para su programa de eutanasia pública, y solo cuando se vieron muy escasos de petróleo sustituyeron el monóxido de carbono por ácido prúsico. En la segunda mitad de 1936, mientras prepara con sigilo su limpieza, la faz paternal del régimen promulga en diciembre la llamada Constitución Stalin, donde además de asegurar a los ciudadanos soviéticos una vida en la que todo lo necesario es gratuito, se derogan las restricciones impuestas por Lenin al sufragio universal secreto. Al presentarla, declara por eso que es la más avanzada del mundo, aunque los derechos civiles siguen sustituidos, en lugar de complementados, por derechos sociales, y la franquicia electoral padece el recorte primario del partido único. En 1937, cuando unas 1.000 personas están siendo ejecutadas al día, las primeras elecciones totalmente democráticas otorgan al Politburó un 99,3% de los votos. Y con esta nada sospechosa muestra de la fiesta de la democracia, lo dejamos hoy. Me hace gracia ese 0,7% de personas que no votaron por el líder Stalin, pero si has escuchado el episodio dedicado a la emboscadura de Junger, sabrás a qué se debe. Como siempre digo, suscríbete si no lo estás, dale a like si te ha gustado y compártelo si crees que le puede interesar a alguien. Cada vez queda menos en este viaje por esta monumental obra, y cuanto más gente nos acompañe, mejor. Recuerda buscar la virtud y nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludo estoico.